Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de nuevo podcast que se llama Te lo explico de la A a la Z. El día de hoy vamos a charlar un tema que ha estado en boca de todos en días recientes, pero la realidad es que pocos entienden o desarrollan a profundidad. ¿A qué me refiero? A la llamada masculinidad moderna, ¿no? ¿Qué significa ser hombre hoy? ¿Cómo podemos dejar atrás los estereotipos tóxicos y construir una identidad masculina saludable y auténtica? Vamos a explorar estos temas, claro. En este caso lo vamos a hacer desde tres diferentes ángulos. Redefiniendo la masculinidad, la importancia del propósito y una delgada línea entre seducción y manipulación, ¿no? El día de hoy nos acompañan mi buen amigo Beto Retro, eh, el señor Agus Corleone, el padrino Regnier y su servidor, Cero. Vamos a comenzar con el tema, vamos a tocar el primer tópico de la noche, que en este caso es redefiniendo la masculinidad. Vamos a partir de lo que se ha llamado o se ha mal llamado hasta el día de hoy una masculinidad tóxica versus esta parte de una vulnerabilidad saludable o esta parte de ser más como sensible como hombre, que es lo que genera este conflicto entre paradigmas o puntos de vista, ya que en la actualidad pues nos han enseñado lo que hemos visto, consumido a través de redes o con personas que hemos charlado, es que la masculinidad tóxica, los hombres no deben tener debilidad, no deben llorar, no deben ser aquellos que pidan ayuda. Pero a nosotros como individuos, y en este caso como hombres, pues qué es lo que nos sucede, ¿no? Cuando reprimimos este tipo de situaciones o emociones, ¿no? Si bien es cierto que en la actualidad algunos estudios demuestran que esto puede llevarnos a problemas de salud mental, tal vez como depresión y ansiedad. De hecho, tenemos un caso muy famoso que se ha tocado igual recientemente, que es este actor y exdeportista Terry Crews, quien llegó a hablar abiertamente sobre sus problemas, sobre su depresión, el superar adicciones y cómo aprendió esta parte a ser vulnerable, ¿no? Entonces me gustaría que nos dieran un poquito sus opiniones. Comenzamos contigo, Beto. Ok, sí. A ver, cuando nosotros hablamos de masculinidad tóxica versus vulnerabilidad saludable, tenemos que reconocer que desde el simple enunciado ya estamos en un incorrecto, ¿sí? Porque vulnerabilidad no es lo mismo que conectar con tus emociones. Ser vulnerable y conectar con tus emociones son dos cosas muy diferentes. Cuando tú eres vulnerable, eres humoral. O sea, las emociones básicamente llevan y deciden qué es lo que tú vas a hacer, casi, casi sin que tú te des cuenta, ¿no? En cambio, cuando tú gestionas y conectas con esta parte emocional, eres capaz de canalizar tus emociones para moverlas hacia otro lugar. Es un hecho que hoy en día al hombre se le dice que no puede llorar, que no puede mostrarse, digamos, emocional. Y la verdad es que en esa parte sí tenemos que reconocer que hemos estado fallando, pero también tenemos que incitar a los hombres hoy en día a que conecten con esta parte emocional para gestionar sus emociones, ¿no? Para llevar una gestión emocional que les permita reconocer estas emociones y canalizarlas hacia otro lugar. Ahora, sobre la masculinidad tóxica, no me parece que sea un concepto apropiado, porque cuando hablamos de masculinidad tóxica, hablamos de hombres que son, por ejemplo, celosos, posesivos, y cuando nosotros vemos esto, no vemos un hombre masculino. Eso no es masculino, ¿no? Realmente lo que hay ahí es un hombre muy frágil y muy vulnerable emocionalmente que no sabe canalizar sus emociones. Entonces llegamos a este punto donde tenemos que reconocer que la masculinidad no puede ser tóxica, porque el hombre que es masculino canaliza estas emociones. Correcto. Agus, ¿tú qué opinas? Bien, yo estoy de acuerdo con Beto en que no existe una masculinidad tóxica como tal. Es cierto lo que él dice, que nosotros no llegamos a ver un hombre masculino en el disque hombre que es celoso o que es inseguro o que está constantemente, ¿no?, siendo presa de sus emociones, sino que tenemos que entender que la masculinidad es sabernos que somos capaces, que somos líderes y que podemos llevar, digamos, el orden al caos que puede ser nuestra vida o la vida del entorno, ¿no? De la gente que nos rodea a nosotros. O sea, tenemos que entender también que, a ver, ser masculino es dejar como una presencia impactante en el mundo, porque nosotros
sabemos que tenemos que ser líderes de nuestra propia vida. Y como tenemos que ser líderes de nuestra propia vida, tenemos que ser capaces de soportar la presión. Porque como hombres nosotros sufrimos mucha presión también y tenemos que mantener la balanza equilibrada entre lo que se considera nuestra parte estoica, nuestro control emocional y también la parte emocional precisamente, que es mantener un balance, no irse ni de un lado ni de otro. Es simplemente saber que tenemos emociones, que podemos sacarlas y podemos hacer cosas al respecto y que aún así podemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer, podemos seguir cumpliendo con nuestras metas, con nuestro camino de vida, con todo lo que tengamos presente que nos hace, ¿no? Hombres como tal, perseguir nuestros objetivos. Claro. A ver, por ejemplo, ahora tocas una parte muy importante que es el tema de la fuerza emocional, de la no represión. Entonces, eso me gustaría que lo abordáramos más adelante. Por ahora, ¿tú qué tienes que comentarnos, padrino? Bueno, lo primero decir que era el encargado de la grabación y la cagué, entonces tengo que repetir todo lo que acabo de decir hace ratito. A ver, yo hablaba de que la masculinidad se define según el contexto de las sociedades y que nuestra primera sociedad es la familia. ¿Eso qué quiere decir? Que la manera correcta de manejar nuestra masculinidad va a ser definida si en nuestra sociedad es una sociedad matriarcal o una sociedad patriarcal. ¿Esto qué quiere decir? Y vuelvo a la parte que decía al final de todo el speech que había tirado, ¿no? Que los que debemos definir nuestra masculinidad somos los hombres. No debemos permitir que las mujeres sean las que definen qué es lo que es ser masculino. ¿Por qué? Porque nos pasan cosas como el hombre no puede participar en las decisiones del hogar y sirve únicamente como mero proveedor económico, sexual, emocional o de protección. Y fuera de ahí no sirve para nada más, no está integrado en la educación de los hijos, no está, ni siquiera tiene la oportunidad de tener esta red de apoyo que es su primera sociedad, su familia. ¿Por qué? Por lo mismo de que no tiene ni siquiera la confianza y no tiene el chance a través de la mujer de expresar lo que siente, de no estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque el hombre también, a sí mismo, como nunca ha podido definir su masculinidad de manera correcta, pues lo chantajean a través de las emociones, la sexualidad, lo chantajean a través de lo que es la parte incluso de la soledad. Conocemos varios casos aquí en los que esta parte de la soledad a muchos les pesa. No pueden estar 5 minutos acostados en su cama porque empieza el desmadre interno, güey. Ta, 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 ta. La mente empieza a rodar y te vuelves loco. Sí, claro, digo, esto va muy de la mano con la parte que mencionaba Agus de la fuerza emocional, ¿no? Y como tú mencionas, a veces como la represión o el mero hecho de tener que convivir contigo mismo al no tener este control, este manejo de emociones, todo el ruido mental que te genera, ¿no? Y el por qué muchos hombres están, pues desafortunadamente, en la situación en la que se encuentran actualmente cada uno de ellos, ¿no? Y retomando lo que mencionaba Agus de la parte de la fuerza emocional, ¿no? Lo que se nos dice de que ser fuerte que no significa no sentirnos, sino manejar emociones de una manera constructiva. Les recuerdo, cito a Marco Aurelio, ¿no? Tienes el poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. No, digo, la verdadera fortaleza como hombres está en aceptar lo que sentimos y actuar con integridad o ser congruentes al respecto, ¿no? Antes de abordar este tema, me gustaría comentar a la gente en comentarios que piensen en una situación, sobre todo hombres o chicos, donde tuvieron que reprimir alguna emoción o por no reprimir una emoción, qué sucedió, qué desencadenó o cómo la pasaron y nos lo compartan un poquito también como pues para darnos cuenta que no solo nos pasa a nosotros y que tampoco que en esta parte, ¿no? De que estamos solos y que hay mucho que trabajar en esta parte de las masculinidades y el tema de la fuerza emocional, ¿no? Y respecto a esto les pongo un ejemplo, ¿no? Les mencionaba, por ejemplo, un hombre que puede llegar a perder su trabajo o enfrentarse a alguna situación adversa. Entonces, él tiene la opción de enojarse o de victimizarse, de culpar a otros, de culpar a la situación, de culpar a aquello en lo que no está en su control, o aceptar la situación quizá con un poco de resiliencia y en este caso de hacerlo
pues como hombre, qué tanta posibilidad tiene de pedir apoyo o de buscar una nueva oportunidad o de permitirse compartir este mal momento que está teniendo con los demás, ¿no? Y lo que tú mencionabas, padrino, ¿no? Desde su familia o consigo mismo, con la fortaleza emocional. Me gustaría saber qué opinan, Beto. A ver, bueno, vuelvo a recalcar esta parte, lo de la fuerza emocional. Para tener fuerza emocional es importante una gestión pulcra de las emociones, ¿sí? Tenemos que aprender a gestionar lo que sentimos para canalizar esas emociones. ¿Qué sucede? Que un hombre que no gestiona sus emociones es extremadamente humoral, ¿no? Es un hombre extremadamente reactivo, diríamos. Vamos a decir eso, que un hombre que no gestiona sus emociones es extremadamente reactivo. Sí te vi, Regnier. Y bueno, aquí la cuestión es la siguiente, bro. La verdad es que un hombre que quiere reprimir sus emociones termina explotando como una olla de presión. Les ponía el ejemplo, o les pongo el ejemplo ahora, de estos videos que se ven muy a menudo de hombres que están teniendo una pelea de pareja y que empiezan a golpear la pared, ¿no? Donde normalmente estos videos se ven en, pues, posts feministas, woke y demás, donde se acusa al hombre de que como no es un hombre vulnerable y que no siente, explota y tiene esa reacción violenta, lo cual es falso. La realidad es que ese es un hombre vulnerable, ese es un hombre inseguro y es un hombre que no está trabajado y que lo que tiene que hacer más bien es canalizar sus emociones para poder justamente controlar esa ira y no tener esa reacción de golpear el muro, sino más bien reaccionar de otra forma, cortar con esa pelea y o sea, abocar esa ira en otra cosa, deportes de contacto, boxeo, lo que a él le guste, ¿no? Música, arte, al final son las emociones las que evocan este tipo de talentos. Entonces tenemos que entender que no es lo mismo, ¿sí? Un hombre vulnerable, lo que decía hace rato, y que para la fortaleza emocional, la gestión de las emociones es clave. Y no creernos esa mentira, ¿no? De que el hombre que golpea la pared es un hombre que ha reprimido su ira por mucho tiempo. No. Ese hombre es un hombre inseguro, es un hombre humoral, es un hombre preso de sus emociones. ¿Por qué? Porque no tiene una reacción adecuada en un momento complicado. Sí, digo, estoy bastante de acuerdo con lo que comentas, sobre todo esta parte de canalizar yo le llamaría transmutar, ¿no? A veces toda esta parte, toda esta energía de nosotros como hombres, ¿no? Ya sea un deporte de contacto, pesas o gente como tipo meditación, canalizarlo a algún instrumento, una habilidad, un hobby nuevo, digo, es muy importante, es algo que se ha perdido mucho. Sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Anteriormente los padres, los abuelos les inculcaban a sus hijos toda esta parte pues ahora sí que, aunque suene redundante, ¿no? De un hombre te enseñaba a ser hombre, ¿no? Y muchas veces se ha ido perdiendo y con lo que mencionaban al principio, que ahorita las chicas quieren venir a decirle a los hombres cómo ser hombres, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas, Agus? Yo quiero traer a discusión también una parte importante porque tengo que mencionar que la escuela que yo tengo es justamente sobre estoicismo. Entonces yo creo que el control emocional y la buena gestión de las emociones, primero parte de los cimientos de entender para poder diferenciar, mejor dicho, qué es lo que está fuera y qué es lo que está dentro de nuestro control. Primero nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos controlar el mundo, ni con nuestras emociones, ni con nuestras acciones, ni con nuestros pensamientos, ni absolutamente nada. Nosotros podemos estar constantemente queriendo controlar, ¿no? Las situaciones y todo eso, o poniéndonos mal, cediendo ante nuestras emociones y todo eso, pero el hecho de que, por ejemplo, vos te largues a llorar porque perdiste la lotería, por ejemplo, no va a hacer que vos ganes la lotería automáticamente, es algo que escapa completamente de tu control. El hecho de que te tiren comentarios negativos, ya sea por tu físico, o que te deje tu pareja, o que pase absolutamente cualquier cosa, eso ya es totalmente ajeno y externo a vos. O sea, no podés en ningún momento pretender controlar esas emociones. Lo que sí podés controlar es justamente lo que vos haces con las acciones, con todo lo que te dicen a vos, con las palabras incluso y todo. Porque vos podés elegir justamente si contestar de la misma manera o podés justamente hacer algo diferente con eso. Incluso podemos, si sabemos que tenemos un mal físico, que tenemos algún problema, ¿no? Con nuestras habilidades sociales y todo eso, lamentándonos y poniéndonos en posición de víctima, nunca vamos a llegar a absolutamente ningún lugar. Pero si nosotros, como decía Cero, ¿no? Transmutamos toda esta energía y empezamos a hacer algo útil con eso,
y empezamos a orientar nuestras acciones para mejorar en todos estos aspectos, es ahí donde empieza el verdadero control, lo que caracteriza al hombre, ser líder, organizar bien su vida como corresponde. Me Sí, gustaría citar a Epicteto en base a lo que dijo Agustín: elige ser lastimado y serás lastimado. correcto. Sí, digo, vamos como enfocados hacia esta parte que es muy afín a nosotros como hombres del estoicismo, ¿no? Esta parte de como hombres hacer y actuar en lo que esté en nuestro control, ¿no? O sea, no quejarnos de lo que está fuera de nuestro control o vernos afectado por algo que no, más bien es como asumirlo, abrazarlo y más bien tomar acción de lo que nosotros podemos hacer sobre nosotros, ¿no? Y tal vez con eso permear hacia afuera, proyectarlo, transmutarlo. ¿Tú qué opinas, padrino? Yo quisiera agregar algo más. Ah, algo muy importante para un desarrollo correcto o una expresión correcta de lo que siente el hombre específicamente son las redes de apoyo. Las redes de apoyo son importantes porque además de que nosotros tenemos este sentido en el que nos volvemos como un reflejo de las personas de las que nos rodeamos, además podemos tener a estas personas de confianza que podríamos decirle una tribu, familiares, gente que sintamos cercana y afín a nuestros uh, metas, propósitos, no sabría decir la palabra y no sabría definirla, que puede apoyarnos y entendernos porque estamos en situaciones similares e incluso en estas redes de apoyo tener maestros que nos permitan comprender mejor el por qué reaccionamos de ciertas formas. Ejemplo, está el compilla que no sabe qué hacer porque ninguna morra le cae, ¿no? Ninguna morra le cae, ninguna morra lo pela, lo que quieras, ¿no? Y entonces él tiene a su alrededor el amigo que trabaja en un McDonald's, el amigo que el amigo que es un Casanova, pero es prácticamente adicto a las mujeres y basa toda su vida en ello. Y tiene además otro amigo que es otaku, es gamer y es recluido. ¿Esto qué te va a indicar? El promedio de su red de apoyo de este compa, de su sociedad que él generó, lo va a hacer a él el promedio y lo va a hacer una persona que no consiga lo que quiere, que viva frustrado. ¿Por qué? Porque su alrededor es una frustración. Y no tiene control sobre lo que hacen los demás, solamente tiene control sobre él mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No tiene por qué alejarse de sus amigos. No hay necesidad. Pero él tiene que conseguir a las personas que tienen lo que él quiere hasta cierto punto. O que podrían enseñarle a tener lo que él quiere. Que es mejor que las personas que tienen experiencia. Para evitar sus frustraciones. ¿Cuál es el problema aquí? Estas emociones, estos sentimientos surgen a través de vergüenza, frustración, enojo y resentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de estas vienen desde la niñez o la adolescencia. Y son maneras o formas en las que el individuo se autopreserva. Y hay que tener cuidado de cómo se manejan estas frustraciones. Ok, entiendo. Mira, has tocado algunos temas importantes, entre ellos la parte de tener una parte, algún mentor, un círculo virtuoso, gente que comparta con nosotros una meta en común. Y justo hacia esa parte lo llevo, ¿no? Ahorita la importancia del propósito en nosotros como hombres, ¿no? Y el cómo nos desarrolla o el significado que le da a nosotros, ¿no? Me gustaría cerrar esta parte de las masculinidades nuevas preguntándoles a ustedes si tienen algún referente o algún modelo de masculinidad que admiren y el por qué. Me gustaría en este caso que fueran alguien real, no personajes tipo, no sé, James Bond o algún personaje de anime, que digo, hasta cierto punto es válido, pero pues no es algo tangible, ¿no? Entonces, si tienen alguno, me gustaría que lo compartieran con el público, igual a la gente en los comentarios, y si nos gusta compartir algo, por ahí en algún comentario, en el tema de las emociones, bien nos comentaba alguien que por no saber manejar sus emociones y en un momento de ira, pues golpeó, agredió a otras personas, ¿no? Al no saber contenerse. Entonces, digo, eso nos habla un poquito de la problemática actual de los chicos, ya sea, niños, jóvenes, hombres, adolescentes, adultos jóvenes, incluso adultos ya mayores.
Entonces les digo, me gustaría que antes de cambiar de tema y hablar de la importancia del propósito, si tienen algún referente de masculinidad, nos lo compartieran. Y si nos quieren compartir un poquito más de por qué y demás, adelante. Si no, con mencionarlo está bien, no pasa nada. Beto. Ok, sí. Bueno, como ya creo que se ha hecho bastante obvio, soy un apasionado fanático del estoicismo. Entonces me abrazo mucho de Marco Aurelio, pero me abrazo también de Séneca. ¿Por qué me abrazo de Séneca? Porque Séneca fue exiliado por Nerón, ¿sí? Por el emperador Nerón. Y literalmente él decide, ¿sí? Decide morir de hambre porque ya no era útil para su sociedad y porque Nerón le da esa orden, ¿no? Y él decide que era lo mejor que pudo haber hecho. Entonces, me gusta esta parte de Séneca porque Séneca tuvo que pasar por un montón de penurias y es el ejemplo de lo que es ser masculino y ser estoico. Por un lado, después está James Stockdale, a él lo conocí hace poco, leyendo Cómo ser un estoico de Massimo Pigliucci, que es un excombatiente de la guerra de Vietnam, que fue capturado por vietnamitas, ¿no? Y él, en sus muchas experiencias, primero sabe que el primer contraataque americano fue una treta de su propio país, o sea, era una excusa, pues, y él decidió actuar estoicamente y pese a que fue apresado y vivió penuria y media, ¿no? Decidió mantenerse en control de lo que podía y dejar ir lo que no hasta que se acabó la guerra y lo liberaron. Ok, correcto. Tú, Agus. A ver, yo acá quiero hacer también una aclaración porque nosotros, a ver, indiferentemente de lo que podamos citar, vamos a hablar de lo que es propiamente una figura masculina que nosotros tengamos como referente. Ya es indistinto si la persona en su totalidad, ¿no? Se considera una buena o una mala persona, una persona más o menos. Ya es una cuestión acá de ser objetivo, ¿no? Y tocar solamente este tópico de la masculinidad. Claro. Dicho esto, yo tengo un actor, justamente, no un personaje en específico, sino un actor como tal, que es, muchos lo conocerán, Denzel Washington. Denzel Claro. Washington es el claro ejemplo de lo que hace un hombre cuando literalmente no tiene absolutamente nada, viene de la nada y se hizo así solo. El tipo arriesgó absolutamente todo con su carrera, hizo lo que tenía que hacer, estaba pasando por un montón de crisis, bueno, crisis económica, crisis emocionales, tenía un montón de problemas y aún así el tipo salió adelante, sacó su carrera con todos los problemas al hombro y hizo lo que tenía que hacer. O sea, yo considero que esto es el claro ejemplo de lo que hace un hombre teniendo pleno control sobre lo que siente y aún así sabiendo que siente cosas negativas, pudiendo sacar adelante su vida como corresponde, porque el hecho de que alguien sienta cosas negativas no significa que tiene que tirar su vida por la borda. Y eso es lo que yo admiro mucho en un hombre, lo que yo considero que es muy masculino de su parte. Ok, gracias, Agus. Padrino. El mío es David Goggins, el negrote del WhatsApp. ¿Qué es lo que pasa? A mí no me cuesta controlar lo que siento, pero donde tengo el verdadero problema es encontrar o convencer a mi mente para hacer lo que deseo. Y estas herramientas me las dio David Goggins, un hombre que con el que me identifico mucho, que tiene muchas similitudes, salió de pedos bien cabrones por cosas que no puedo mencionar. Padres, ya saben, alcohólicos y adictos, bueno, una sarta de cosas. Era gordo, eh, no se llevaba bien con nadie en la escuela, horriblemente mal. Y David Goggins es una persona que rompió un récord mundial. No recuerdo qué cantidad de... ¿Qué eran dominadas? ¿Así? Pero Dominado. manches, la lección más importante que me dejó él fue cuando sientas que estás dando tu 100% es una mentira. Tu mente te está engañando. Apenas estás dando el 50. Pide el otro 50 más. Y fue lo que me... ¡pah! Y cuando descubrí como ese secreto, yo alcancé el punto de que durante 3 meses pude trabajar 16 horas.
trabajaba 16 y dormía 8, trabajaba 16 y dormía 8. Era lo único que hacía. Una cosa hermosa, David Goggins, me encanta. Muy bien, muchas gracias, padrino. Digo, yo ahorita puntualmente, digo, tengo varios, no se me viene ninguno en particular, pero me gustaría quedarme precisamente con él, con David Goggins, para darle paso al siguiente tema, que es esta parte de la importancia del propósito, ¿no? Eh, Nos ha sucedido, la mayoría de veces en algún punto de nuestras vidas hemos pensado que nosotros como hombres o la mayoría de las personas miden su éxito de diferentes maneras, ¿no? Según su estatus, su salario, la cuenta de banco, la casa más grande, eh, no sé, lo que más se pueden permitir, estabilidad financiera, comprar tiempo, experiencias, pero ¿qué pasa cuando pierden alguna de estas cosas, no? O sea, si tú mides tu éxito a veces en cosas que no están en ti, pues ¿qué sucede cuando te retiran estas cosas, no? Y retomando lo que mencionabas de David Goggins, ¿no? Él decía que el verdadero propósito no está en lo externo, sino en superarse en sí mismo cada día. Entonces, me gustaría que me compartan un poquito esta parte de para ustedes qué es la importancia del propósito o cuál ha sido su importancia y propósito como experiencia personal. Beto. Ok, nos vamos a poner un poco existenciales. La realidad es que el propósito tenemos que encontrarlo nosotros, ¿no? El propósito se lo da cada uno, porque no es como ese sentido divino de que nosotros aquí venimos con un propósito. ¿Cuál es la importancia de saber a dónde vas? La importancia de saber a dónde vas es que tú ya tienes claro qué es lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar, ¿no? Epicteto decía que no importa, o sea, que si tú no tienes, que no importa hacia dónde sopla el viento para el que no sabe a dónde va, ¿no? Ujú. Nada más está navegando en círculos. Entonces me agarro y me aferro a esta idea porque la idea es tener un propósito claro. Un hombre sin propósito es un hombre que no trabaja. ¿Cómo terminan los hombres sin propósito? ¿Sí? Los hombres sin propósito terminan metidos en adicciones, terminan metidos de repente en problemas de juego, terminan metidos en un vórtice de círculos viciosos del que después no pueden salir. ¿Por qué? Porque no tienen un norte hacia dónde dirigirse. Y por más de que traten de salir de ahí, no consiguen esa salida porque no saben hacia dónde ir, ¿no? Entonces me parece importante que nosotros hagamos una introspección, una autocrítica y veamos y analicemos a dónde queremos llegar y qué queremos hacer de nuestras vidas, que al final eso solamente depende de nosotros. Ok, gracias, Beto. ¿Tú, Agus, qué opinas? Yo también tengo una frase así, pues yo soy una persona que es un libro de frases constante, entonces recuerdo mucho una frase esta de un poeta que era Antonio Machado, que decía justamente de caminante no hay camino, se hace Se camino al hace andar. camino al andar. Entonces precisamente yo voy por ese lado, ¿no? Para mí el propósito, digamos que es algo que día a día voy construyendo, que no es algo que yo te pueda decir, voy a seguir haciendo esta misma cosa de la misma manera todos los días. Yo creo que es prácticamente imposible, si bien vamos a ir forjando, digamos, un camino, un mismo sendero que vamos a ir caminando. Yo creo que no se va a caminar siempre con la misma intensidad, de la misma forma y con todas las cosas, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Entonces, yo considero que para esto hay que traer como premisa principal, o al menos lo que yo tengo, lo que se conoce como Ikigai, que lo toca mucho también, el Yokoi Kenji, creo que se llamaba, Kenji, ajá. Yokoi Kenji, que justamente, ¿no? Él explicaba que el japonés tiene, digamos, esto que se llama Ikigai, que lo explica con un ejemplo en lo laboral, digamos. Pone directamente a los japoneses los ponen en un lugar, a que trabajen, hasta que se canse y se vaya o hasta que sienta pasión trabajando. ¿Qué quiero decir yo con esto? Justamente que al no tener un propósito definido como tal, uno empieza a hacer cosas. Nunca se va a quedar quieto en ese lugar. Un hombre masculino nunca se va a quedar quieto. Por más que no sepa qué hacer, tiene un montón de cosas sueltas, va a comenzar por algún lado, por donde sea. Y a medida que vaya avanzando y vaya creciendo, va forjando, digamos, su propio sendero, se va dando cuenta que tiene que seguir por ese lugar o no, pero eso cómo lo consigue, a través de la repetición de las acciones, de ir probando una cosa, otra, de forma así, de forma permanente hasta que des con esa aguja en el pajar de decir, mira,
encontré mi propósito, acá me quedo, este es mi lugar, así quiero ser recordado, porque eso es el mensaje que yo me llevo del propósito. El día de mañana, cuando nosotros no estemos, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Qué mensaje le vamos a dejar a las otras personas una vez que ya no estemos? ¿Nos quieren recordar directamente como alguien que no hizo absolutamente nada y que pasó su vida de víctima y dando pena por ahí por la vida? ¿O nos van a recordar justamente como alguien que hizo algo con su vida, que por más que para las otras personas no sea significativo, para nosotros sí lo fue? Y yo creo que ese es el mensaje, la premisa principal. Hacer algo que sintamos realmente como nuestro y que podamos permanecer en ese camino. Ok, correcto, gracias, Agus. Digo, mencionaste algo muy importante que para el público, si están escuchando, nos están viendo, les recomiendo hacer este ejercicio de esta filosofía japonesa de la búsqueda de propósito, que es el Ikigai. Para quienes no lo conozcan, pueden buscarlo rápidamente y pueden desarrollarlo. Y también diría que va de la mano también con otra parte que a mí me ha ayudado mucho, que es esta parte del Kaizen. Y si gustan, podemos después en algún otro, en alguna otra sesión, podemos desarrollarlo y llevarlo incluso a una sesión completa hablando de esta parte de propósito. Me gustaría que continuaras, padrino, para cerrar esta parte. El propósito, puta madre, güey. ¿Cómo puedes ayudar a definirle a otra persona el propósito? La única manera que he encontrado yo es sirviendo, hacerse útil. ¿A qué voy con esta parte? El servicio hacia los demás, independientemente de cuál sea, te va a ayudar a encontrar las perspectivas necesarias para poder encontrar tu propio propósito. Pero hay un problema con esta parte del servicio y de... te haces esclavo de todos. Cuando no puedes servirte a ti mismo, te haces esclavo de los demás. ¿Por qué? Estás sirviendo al propósito de alguien más. Eres un empleado, eres una persona altruista, eres una persona que ayuda, eres una persona que hace tantas cosas por los demás intentando encontrar su propósito que te puedes perder. Incluso, regresando al punto inicial, en las faldas de una mujer o en los calzones o chones de un hombre. Porque empiezas a depender tanto porque crees que ahora ese es tu propósito. Ayudar, servir. Sientes que eres el mejor servidor del mundo. Hay otra frase que me recuerda mucho la manera en la que yo encontré mi propósito, que es: no tengo lo que quiero, pero quiero lo que tengo. Y esta frase me invitaba a ser agradecido con lo que tengo actualmente, con el conocimiento, con las oportunidades, con el lugar donde duermo, con la casa que tengo, con las personas que están a mi alrededor. Y me invitaba a dejar de juzgar el por qué los demás no encontraban su propósito, y esa era la razón por la cual yo no lo encontraba. Me pasaba enfocado tanto en el mundo exterior que el mundo interior pasaba a segundo plano. Otra cosa que también utilicé para encontrar mi propósito es la analogía de: tienes que hacer algo que te guste, que tenga un impacto sobre los demás y que a la vez te deje expresar un poco de tu universo interno. Ya sea que seas ingeniero, ya sea que seas músico, ya sea que seas lo que tú quieras. Pero estas tres cosas se hacían súper importantes. ¿Por qué? Porque te permitían ser tú mismo en la máxima expresión de la palabra. Y te daban la capacidad de, a través de lo que tú estás expresando, de lo que tú estás haciendo, servirle a los demás. Y esa es la palabra clave, el servicio. Incluso para la persona que quiere ser extremadamente rica, perdón, me voy a extender un poquito más. Claro. Extremadamente rica, el aprender de qué manera puede servirle a una mayor cantidad de gente es lo que le va a hacer ganar la plata que él desea. Por último, el dilema más importante, y yo creo que más que enseñarle a alguien a encontrar su propósito, y esto es algo que aprendí, es: ¿qué haces con una persona que no tiene ni pasiones, que no tiene deseos y que no siente nada?
¿cómo lo ayudas? Porque eso es algo que creo que nos pasó a los Muerto en 4 vida. aquí. Muerto en vida, amigo. Muerto en vida. Totalmente. ¿Qué te despertó? Esa es una pregunta importante. ¿Qué fue lo que te despertó? ¿Qué fue lo que te hizo ya no querer estar en cama sufriendo, pensando que algo iba a llegar a salvarte? Un dios, el universo, una persona, tu novia. Es lo más cabrón, porque te das cuenta que nadie va a llegar a salvarte, que eres tú el único. Y eso es no solo triste, también es casi un milagro, se podría decir, el que te des cuenta que el único que se puede salvar a ti eres tú. Eso Ok. hasta ahí, me extendí. Un No, no te superpoder. preocupes. De hecho, me gustaría cerrar con esa parte, ¿no? Que en algún lugar lo leí, si alguien lo recuerda, óyeme con la cita, que dicen que una de las partes, o te das cuenta realmente que alcanzas esta parte o madurez como hombre cuando despiertas y te das cuenta que nadie va a venir a salvarte excepto tú mismo, ¿no? O sea, ni papá, ni mamá, ni pareja, ni amigos, ni nada. O sea, eres el único responsable de ti y tú vas a ver cómo vas a estar y hasta dónde va a llegar, ¿no? O hasta dónde vas a tolerar. Sí, o sea, si vas a estar en esta parte de sufrimiento o llegar hasta la indolencia o a dejar de estar aquí y romper este hábito y comenzar algo, ¿no? En cuanto a esta parte del propósito, me gusta invitar a la gente, igual en comentarios, que nos dejen, no sé, un par de cosas, quizá 3 cosas, algo que los haya hecho sentirse realizados y que no estén relacionados con el material, ¿no? Porque digo, muchas veces, no solo como hombres, en el general caemos en este error de del, de pensar que en base a lo que generamos materialmente es lo que nos da nuestro significado de éxito, ¿no? O todo esto. Por eso les decía al inicio, ¿no? Para nosotros que es como esta parte de propósito que no tenga que ser algo necesariamente tangible, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, las cosas que más propósito me ha dado fue terminar mi carrera, ¿no? O sea, en su momento pasé por un sinfín de obstáculos y trabas y en algún punto estuve a nada de claudicar. Sin embargo, eh, considero que es uno de los pináculos que he tenido en mi vida y que me ha ayudado bastante a ser la persona que soy y donde estoy, ¿no? Y digo, entre lo que mencionaban los 3 un poquito también, sobre todo el padrino, va un poquito la parte que mencionaba, lo que les comentaba del Ikigai y del Kaizen. Entonces les digo, si les interesaría, pues pueden dejarnos igual ahí en la cajita de comentarios o buscarnos en nuestras redes sociales, las cuales estaremos compartiendo en el texto en este video, y ya nos comentan de qué les gustaría también que habláramos y demás. Y retomando este tema y conectándolo, ¿no? En la parte de propósito, como hombres, ¿no? Esta parte de tener una ambición, tener un sentido, un propósito, tener una misión. A lo mejor no de vida, pero sí en el dónde estoy, qué quiero, para dónde voy. Lo que decía Gus, ¿no? O sea, voy haciendo camino. A lo mejor no sé lo que quiero de aquí a 50 años, pero sé lo que quiero mañana, en una semana, en un mes. Esta parte de objetivos, metas, trazabilidad. Eh, Les digo, una forma de encontrar esta parte es, y digo, me encanta con lo que dijo el padrino, es como, ¿qué quiero que digan de mí? O cómo quiero que me recuerden cuando ya no esté, ¿no? O sea, ¿cómo puedo usar eso a lo mejor como un catalizador o algo para que me ayude a enfocarme en lo que realmente a mí me importa, ¿no? Por ejemplo, cómo quiero ser recordado, como un buen amigo, como un buen empleado, como un buen músico, ingeniero, jugador, padre, madre, pareja, médico, como una persona que fue líder, que buscó su sentido, propósito, sueños, como alguien que vivió para los sueños de los demás, y si fue alguien que inspiró o alguien que se inspiró de alguien más, ¿no? Citando lo que decía, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs decía que él no quería ser recordado por crear el iPhone cuando se lanzó el iPhone, ¿no? Dice, yo quiero ser recordado por poner una marca en el universo. Y dicho y hecho, o sea, eh, Jobs es sinónimo de Apple, ¿no? Y Apple es como wow, ¿no? Que sea la vanguardia tecnológica o no, pues ya es muy diferente, pero digamos, al final cumplió su misión, su propósito, ¿no? Ser recordado por poner una estrellita en esta parte para la humanidad, y pues así yo creo que seguirá hasta que el fin de los tiempos, no lo sé. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Beto? ¿Cómo definir tu misión? Lo que pasa es que, y este es un tema del que alguna vez ya había hablado, para definir tú tu misión o tu propósito, amigo, primero tienes que intentarlo, ¿no? O sea, la inanición, amigo, es lo peor que puedes hacer para definir tu propósito.
Y muchas veces la gente piensa que sentándose en el sillón o tirándose en su cama a pensar qué puede hacer o qué quiere hacer, es que va a salir de ahí y tomar acción y no hay nada más falso que eso. O sea, lo primero está en la intención. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que para definir tu misión tienes que intentar varias cosas porque tú no sabes. O sea, un buen ejemplo es que tú te dedicas por un lado a la música y por otro lado tienes un trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tú ya tienes un camino definido, pero no es como que estás en una dualidad de caminos, no, tú tienes un camino definido, pero no hubieses llegado ahí si no te hubieses puesto a intentar tocar, si no hubieses Claro. armado una banda, si no te hubieses puesto a estudiar. Entonces, la intención es lo primero, ¿sí? Marcar tu o vivir con intención es algo que tú vas a encontrar en el día a día, viviendo, amigo. ¿Me entiendes? Viviendo, eso es lo que sucede. Tú tienes que, o sea, lo que la gente tiene que hacer es intentarlo. Y yo lo decía en un directo, en un stream. Nadie sabe qué es lo que quiere, amigo, en un principio. Nadie, nadie. Ninguno de ustedes me puede decir, ah, no, yo sí sabía lo que quería. Nadie sabe lo que quiere en un principio, amigo. Nadie, ¿no? Y volvemos a lo que decía Agus, del poeta Machado, ¿era, no? Sí, Machado. Ajá, Machado. Se hace camino al andar. Es día a día, tienes que intentarlo, pero si no hay intención, pues ni siquiera la acción. No va a haber nada después de eso. Ok. Tú, Agus. Bueno, yo considero que, a ver, para contar sobre esto de cómo definir una meta o un propósito de vida, yo voy a contar hacia grandes rasgos qué es lo que pasó por mi cabeza como para empezar a moverme, porque es básicamente eso, ¿no? No hay un propósito como tal, como lo dijo Beto, es simplemente empezar por donde uno quiera, pero empezar con lo que se tiene y con lo que se puede. Lo que me pasó a mí en lo personal es sentir que el reloj, por así decirlo, el reloj de la vida, el tren de la vida se me estaba pasando, de alguna forma. Sentir que no hiciste nada significativo con tu vida, que te pasaste, como por así decirlo, en modo avión, probando una cosa, probando otra, nunca terminando absolutamente nada y creyendo que en algún momento no iba a caer una oportunidad o que simplemente era víctima del destino, de la mala suerte o de alguna cosa. Como que era una víctima de mis circunstancias, de lo que a mí me pasó. Pero cuando yo entendí que, justamente, ¿no? Conocí el estoicismo y todo esto, entendí que yo solamente tengo control sobre mis acciones y soy totalmente responsable de la desgracia o de la alegría que esté pasando en mi día a día, es donde comencé justamente a ver la salida del pozo, por así decirlo. A decir, mira, ya voy a cumplir 26 años. En ese momento, bueno, cuando me di cuenta de eso estaba en mis 24 años aproximadamente. Entonces me di cuenta, che, te está pasando, se te está pasando el tiempo, ya no sos tan joven como antes, tampoco, ¿no? No es acá que no nos vamos a hacer los viejos tampoco, pero ya no somos tan jóvenes como antes. En algún momento, si no comenzamos y no partimos de algún lugar, no vamos a llegar a absolutamente ningún lado. O sea, y ahí es donde comencé a probar una cosa, comencé a probar otra, comencé a estudiar, comencé a aprender, comencé a enriquecer mi mente con un montón de conocimiento, con la finalidad simplemente de empezar a trazar algún sendero por el cual yo pueda caminar. Y hoy en día sigo trazando ese sendero porque, como bien dijo Beto, eso es algo que va definiendo día a día. O sea, no es algo que ya lo tengas de principio a fin y que ya está la meta allá, no. La meta nunca la ves hasta que llegas a ese momento. Incluso teniéndola ahí de frente, siempre con las dificultades y todo eso, uno siempre ve cada día la meta más lejana y más lejana, pero bueno. O sea, la cuestión es caminar, hacer lo que se tiene, probar un montón de cosas y en la repetición y error de, no sé, de millones de formas es donde vos encontrás cómo seguir, qué es lo que te gusta, cómo querés ser recordado, qué es lo que querés hacer el día de mañana. Es la única forma. Errar, aprender y seguir aprendiendo y probando hasta que des con el punto clave para poder tener una meta de vida, que es en el proceso en el que yo estoy actualmente. Ok, gracias, Agus. Entiendo esta parte de con lo que haces día a día, ¿no? Que mencionas. Tú, padrino, Puta, ¿por dónde empiezo? por el principio. Pues por el Vamos a empezar por el principio. principio. Yo tengo... A ver, una mala forma de decirlo es despertar. ¿Por qué despiertas varias veces en tu vida? ¿No?
Tienes aprendizajes distintos que te hacen despertar de forma distinta en varios puntos de tu vida, cuando eres adolescente, cuando eres adulto, cuando eres viejo. Yo lo tomaría como y de muy mal dicho, tomar conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 2 años en los que tomé conciencia de mí, de que todo lo que estaba haciendo era mi culpa, de que todas las decisiones que he tomado me han llevado al punto donde estoy, y que en ese entonces no era un punto agradable. Agarré conciencia estando en una peda. Me había emborrachado con 2 cervezas de 355 mililitros cada una. Ni un litro de cerveza me había emborrachado. Estaba desesperado por ayuda. Estaba desesperado por saber si había algo más de lo que yo estaba viviendo. Era horrible. Mi vida no era buena. Adicto a todo, ¿no? Esclavo de todo. Una bestia, ¿no? Esclavo de sus impulsos, de sus deseos y de sus instintos. El hecho de, y reitero con la parte del servicio, yo me volví esclavo limpiando cacas de borrachos, limpiando cigarrillos, colillas de cigarro, limpiando tazas de café, haciendo todo por los demás y únicamente escuchando, fue como conseguí encontrar lo que yo quería hacer. Y esto es algo súper importante porque te hace agradecido a ser esclavo. Y el agradecer es lo que transforma el significado de todo lo que odias. Porque si yo no hubiera vivido todo lo que había vivido, yo no podría hacer todo lo que hago actualmente. Yo no podría haber aprendido incluso a ayudar a ciertas personas muy cercanas a mí a poder salir adelante. Y de hecho, yo sé que no puedo ayudar a todos, ¿no? Claro. Eh, uno de, una de las cosas que quiero dejar hincapié como un paso extra para poder seguir tu propósito es que tengas fe. Y la fe se traduce en fuerza en el espíritu. ¿Y cómo fortaleces la fe? A través de la gratitud y a través de servir a los demás desinteresadamente. Y además, tener un poder superior, entre comillas, que lo vamos a manejar de otra manera, que es tener un ideal de qué es lo que quieres alcanzar. El dios de la guerra, Zeus, Odín, el dios de la sabiduría. ¿Qué es lo que deseas? ¿A dónde quieres llegar? Para que puedas tener esta fuerza en el espíritu y incluso si tu fuerza en el espíritu está basada en que tienes que llegar a ver a tu mascota todas las noches y darle de comer, agárrate de eso. Porque cuando estás desahuciado, cuando estás muerto en vida, puede que ninguna cosa te llene, pero va a llegar algo que puede que te sirva. Correcto. Mira, me gustaría hacer una pausa aquí para leer un par de comentarios. Nos comentan aquí justo lo que decíamos, esta parte de la misión, el propósito. Dice alguien, empecé sin fe y me lo tomé en serio cuando me dijeron que estaban orgullosos de mí. Por ejemplo, este ideal, no este algo, esto que te hace despertar, que te hace accionar. Entonces, después, al yo enorgullecerme de lo que soy, pues eso fue mi momento de cambio, esta parte de transitividad, ¿no? Y lo que decíamos también, ¿no? Esta parte de como hombres que puedes elegir, ¿no? Seguir en esta, llamémosle, en este sufrimiento, en esta indolencia, o finalmente aceptarlo y darte cuenta que eres 100% responsable de lo que te pasa y tomar acción de ello, ¿no? También nos comentan aquí que quien tiene un porqué puede superar cualquier cómo, ¿no? Esta parte de buscarle el sentido, el significado y el propósito a nuestras vidas, lo cual es un ejercicio que todos tenemos que hacer alguna vez en la vida o varias veces, ¿por qué no? Porque al final nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestras misiones van cambiando, ¿no? Algunas las logramos cosechar y eso nos hace seguir desarrollándonos y buscamos cosas más grandes o tener algo más trascendental, es la palabra que estaba buscando, entonces, y es lo que nos hace evolucionar de manera pues constante, a veces hasta permanente, ¿no? Porque a veces seguimos en una búsqueda de un ideal que no llegamos, pero vamos a tratar de acercarnos lo más que se pueda, ¿no? Entonces, también nos comentan por acá, mira, dice, yo tengo 46, desperté hace no mucho, dice, te comenta en este caso, pues, muy afortunado despertar en tus 20, ¿no? El podcast lo van a poder escuchar en las principales plataformas, en este caso YouTube, estoy respondiendo la pregunta.
También les vamos a compartir por ahí algunas redes sociales donde vamos a subir algunos reels o algunos clips de las partes más importantes, ¿no? Me gustaría cerrar esta parte con una parte que le llamaría yo vivir con la intención, ¿no? Ya lo mencionaron cada uno a su manera y desde su experiencia, pero creo que lo podemos englobar de esta forma, ¿no? El propósito no es algo que encuentras, sino algo que se construye día a día. Y pues cómo se va formando a través de pequeñas acciones, ¿no? Lo que yo les decía, o sea, objetivos, metas, trazabilidad y una vez conforme cosechamos, pues buscar algo más allá de... recordaba las palabras de hace no mucho de un amigo que creo que todos conocen, Bernardo, comentábamos respecto al significado de la vida y decía él, y digo, me hizo mucho clic porque también hasta cierto punto lo veo como el que es como realmente la vida no tiene significado, ¿no? El significado que va a tener es el que tú le quieras dar a tu vida. Cada quien va a tener la opción de qué hacer con ello y darle su respectivo significado. Me gustaría también comentarle a la audiencia, déjenos en los comentarios o compártanos, ¿no?, a nuestras redes qué pequeña acción, o háganse esta pregunta y ni siquiera respondan, o sea, pero si hagan el ejercicio, ¿qué pequeña acción pueden hacer hoy para alinearse con sus metas, con sus propósitos? ¿Qué los pone más cerca de aquel ideal o de aquel objetivo o de aquel significado que quieren darle a su vida? ¿No? Me gustaría dejarlos con esa pequeña reflexión. Y ya vamos a pasar a la última parte de este primer podcast respecto a pues, las masculinidades y demás. Un tema un poquito controversial que me gustaría que solo tocáramos por arriba. Y posteriormente, si a la gente le guste más, lo podemos desarrollar y lo podemos llevar a un lugar más profundo o hasta este famoso tema oscuro. Seducción, como hombre, seducción versus manipulación, ¿no? Les diría la famosa, o llamarlo seducción correcta, ética, o este versus de seducción blanda versus dura, oscura, ya manipulación y demás. Creo que es un tema que todos tenemos bastante conocimiento. Entonces, los plantearía de la siguiente manera, ¿no? La seducción tiene que ser necesariamente o no necesariamente manipulativa o es implícitamente manipulativa, ¿no? Ya que al final pues se trata de conectar de una manera genuina o auténtica, sin fingir ser otra cosa que no ser nosotros mismos, ser originales, tranquilos, confiados y saber pues vendernos hacia otras personas, o vamos más por este lado de, ya saben, ¿no?, frases enlatadas, frases pick-up abridores, tener un personaje, no tenerlo. Para ustedes, ¿qué es la seducción? ¿Qué opinan? Beto. Uy, a ver, tema complicado. Primero, o sea, es que aquí hay que hacer una separación, ¿no? Porque yo pienso que las relaciones genuinas sí se arman mediante la seducción, digamos, en la que congenias de verdad, ¿no? En la que hay una conexión con un interés genuino, ¿ok? Pero esos son casos, digamos, donde hay una intención mutua. Esa es la realidad. Ahora, cuando hablamos de seducción ética, tenemos que hablar de esta parte, tipo, yo voy, le hago una pregunta a esta persona con un interés genuino, con un interés de conocer a la otra persona, con un interés de conectar con la otra persona, es algo más humano, ¿no? Pero si nos vamos del otro lado, ¿sí? Si nos vamos del otro lado de la parte de la seducción manipulativa, que vamos a decirle, lo voy a poner como seducción blanda y seducción oscura, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí la seducción implícitamente es parcialmente manipulativa. Ese es un hecho, ¿no? Cuando tú estás generando conexiones con una persona o con otra persona, de alguna u otra manera tú vas a tomar acciones que van a condicionar la respuesta del otro. Entonces, nos guste o no, es manipulativo, ¿no? Entre muchas comillas. La diferencia con la seducción oscura, amigo, es que la seducción oscura es como lo que tú decías, ¿no? Abridores, frases enlatadas, tener un personaje, que eso también funciona y funciona un chingo, amigo. Funciona bastante bien. ¿Cuál es el tema aquí? Depende qué es lo que tú quieres. ¿Tú quieres algo del rato? ¿Tú quieres pasarla bien, ser un eterno soltero? ¿O quieres conectar genuinamente con alguien para tener una bonita relación, digamos, ¿no? Entonces tenemos que hacer el párate en este punto, porque tú tienes que saber a dónde estás yendo para saber cuál de las dos vas a utilizar. Me parece un sinsentido generar conexiones, entre comillas, genuinas con personas con las que sabes que no vas a tener nada. Y me parece un sinsentido a la viceversa.
tratar de utilizar frases enlatadas o pickups y técnicas manipulativas con alguien con quien sabes que quieres algo serio. ¿Cómo sabes? A ver, si tú manipulas a esta persona de esta manera, ¿cómo sabes que tiene un genuino interés en ti? Claro. Digo, ahí estoy bastante de acuerdo y digo, si por si se lo preguntan esta parte, digo, también lo pongo un poquito en la mesa la parte de la seducción, ¿por qué no? Porque muchas veces por estos malos seductores o estos tipos que se creen el todas mías 3000 o hasta el Siguemorra 5000, ¿no? Pues muchas veces nos encasillan en que todos los hombres son iguales o todos son unos mujeriegos o nadie quiere nada serio o demás, entonces creo que también es algo que va parte de la masculinidad, ¿no? Y creo que una parte de eso es como desmitificar esta parte de la seducción y saber también acomodar el cada qué en su cada cual, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Agus? Yo considero principalmente que, a ver, la seducción en sí es una delgada línea, porque al fin y al cabo, Beto tiene razón también en esto, ¿no? Se usa siempre un poco de, digamos, manipulación. A mí no me gusta decirle manipulación como tal. Yo considero que es más, son métodos persuasivos, usar, digamos, las dinámicas sociales a nuestro favor para justamente permitirnos disponer de herramientas que normalmente hombres que entran dentro de todo este conocimiento de lo que es la seducción y todo esto, eh, digamos que se hacen de herramientas para poder conectar, ¿no? Con mujeres y todo esto. Digamos, a ver, para entenderlo, porque de esto puedo también estar hablando ahora y todo eso, siempre tenemos que hacer la distinción, ¿no? Yo siempre considero que la seducción tiene tres etapas, que la primera siempre tiene que ser la atracción, la segunda es el confort y la segunda recién es y la tercera es la seducción, digamos, como tal. Porque primero como tal, hay que entender que el atractivo no es lo que muchos hombres pueden considerar, ¿no? El atractivo no pasa principalmente por el, no sé, este dicho, ¿no? Que tenemos acá en mi país, que billetera mata galán. O que cosas así que pasa por la billetera o por el físico o por alguna de estas cosas, ¿no? La atracción es un conjunto de habilidades sociales, justamente, un conjunto de habilidades sociales y de características que vamos trabajando a lo largo del tiempo, que solamente dependen de nosotros, que son intrínsecas, que hacen justamente que todos estos factores jueguen a nuestro favor a la hora de relacionarnos con otras personas. Y no solamente aplica para las mujeres y todo esto, aplica también para los entornos laborales, aplica también para relaciones de amigos, para absolutamente todo. Porque el hecho de que nosotros no tengamos, no dispongamos de estas herramientas, nos priva de demasiado conocimiento, porque acá es donde se abre una ventana infinita de posibilidades a través de las dinámicas sociales. Porque las dinámicas sociales es lo primero que tenemos que dominar antes de pensar en lo que es seducción. Porque si nosotros no tenemos unas buenas dinámicas sociales y caemos en el error del principiante, ¿no? Que es esto de yo no me leo absolutamente nada, yo no sé cómo sacar una conversación, pero aún así yo quiero aprender a seducir o quiero, no sé, saber no sé, cómo enamoro a mi crush, a cosas como lo dice hoy, ¿no? Los chicos hoy en día, pero no funciona así. Primero hay que aprender a gatear y después hay que aprender a caminar. Primero son las dinámicas sociales y después va la seducción como tal. Ok, entonces, un paso a la vez, dice Agus. ¿Tú, padrino, qué opinas? Puta madre, ya sabes que yo con la seducción estoy peleado, güey. Sí, yo sé que no es tu tema favorito, pero A ver, sé que es importante la seducción no solamente para la parte de ligarte las mujeres que quieras, sino también para la parte de ventas, para la parte de cómo entretener a un público, para la parte de cómo ser lo que quiero ser yo, no creador de contenido. Por la única parte con la que estoy peleado en seducción es el ligue. Que independientemente de eso, si tú analizas el ligue y todo lo que te enseñan estos gurús de ligue, vas a entender de cierta manera todas las demás partes de la seducción. ¿Cuál es el detalle? Yo no, y por eso tocamos todos los temas anteriores. Yo no le enseñaría seducción a alguien que no tiene propósito, que no tiene pilares donde sostenerse y que no tiene la capacidad de discernir entre si una mujer está siendo amable o si quiere con él. ¿Por qué? Dice esta alabanza muy bonita. Con una mirada, con una sonrisa y ¡zas! Se empanochó. ¿Qué quiere decir esto? Que con todo caen, que tienen escasez,
que son hombres que no pueden utilizar la seducción a su favor porque están en escasez. Que con la primera mujer que se encuentran se quieren quedar, se quieren casar, se imaginan a los hijos, al gato, al perro y la casa. Y ni tienen ni para el gato, ni para el perro y ni la casa. ¿Me entienden a lo que voy? Digo, la seducción es viable, hay que aprender a jugar y a venderse en este mundo. Pero no creo que podría ser un eje principal para una persona que desea desarrollarse. Y si ya estás desarrollado y quieres aprender seducción, sería como medio, ok, si dices que estás desarrollado, ¿por qué quieres aprender seducción? No sé si me entienden. Es algo medio raro. Claro, es que tú estás llegando a una especie de paradoja, ¿no? Ajá, Eso es. O sea, si estás tan desarrollado, ¿cuál es la necesidad de aprender a seducir? Porque si tú te has trabajado lo suficiente, o sea, ya lo haces prácticamente por naturalidad, ¿no? ujú, Pero aquí es donde yo encuentro una pequeña falacia, vamos a decirle, ajá, y es que yo he visto personas que se trabajan mucho, o sea, que están muy enfocados, pero que se enfocan tanto que se les que se olvida. desapegan de esta parte, se desapegan de esta parte social y cuando les toca volver a insertarse en la parte social, amigo, se chocan contra un muro. Entonces, creo que es algo que se tiene que trabajar, o sea, pero no solamente se tiene que trabajar en el aspecto de acercarte a las mujeres o al sexo opuesto, ¿no? Ujú, Porque para el que nos esté escuchando, pues un hombre, una mujer, sino que más bien se trata de esta parte de lo que tú decías, aprender a venderte, aprender a mostrarte, y para eso es importante un cierto dominio de habilidades sociales que se tienen que trabajar y practicar sobre todo, ¿no? ujú, Correcto. Rescatando lo que dice el padrino, lo que dice Beto, o sea, yo le llamaría, por ejemplo, a la seducción como un conjunto de herramientas, en este caso lo que mencionó también Agus, ¿no? Que se aplican en las dinámicas sociales como para vender, en este caso, el producto, digo, no es como que quiera cosificar a las personas, pero hablando desde un punto de vista más como objetivo, o sea, venderte a ti como persona, no necesariamente para ligar, ¿no? O sea, sino para en tus relaciones laborales, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, generar estos buenos matches, conexiones, ¿no? Y este conjunto de herramientas que te permiten aplicar la seducción a un objetivo en específico, ¿no? Ya sea un potencial comprador, ya sea un posible aumento o promoción en el trabajo, ya sea, no sé, liderar una dinámica en tu grupo de amigos o en una fiesta donde te encuentres o con tu pareja y demás, ¿no? Entonces, digo, ahí pondría un poquito este set de herramientas, por ejemplo, no sé, tener carisma, tener confianza, saber coquetear, esta parte del storytelling, saber comunicarte con las personas, desarrollar tus ideas y todo esto, ¿no? Y versus lo que mencionaba un poquito el padrino, ¿no? O sea, creo que va muy de la mano con la masculinidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de hombres caen en esta. No, yo no le llamaría tal vez una paradoja, sino más bien una como dicotomía de qué desarrollo primero, ¿no? Me desarrollo a mí como hombre Ujú. y me doy valor como persona al decir, soy, no sé, tengo una carrera, tengo estabilidad económica, tengo ya una propiedad y hablo tantos idiomas y estoy mamadísimo y tal, pero pues, o sea, no sé hablar con los demás, deja tú de una mujer o de alguien más, o sea, no sé expresarme, no sé generar conexión con las personas, soy un ser casi apartado de la sociedad porque se enfocó demasiado en esto, ¿no? O el otro lado de la moneda, ¿no? Eh, Me la pasé estudiando todo el tiempo, no sé, con gurús por mi cuenta, aprendí oratoria, generar buenas preguntas, buenas conversaciones, cómo conectar con los demás, etc, pero descuidé toda la parte de mi persona, entonces cuando conecto con lo general con los demás, al no tener un valor sólido como individuo, Ujú. pues se me caen también las interacciones, porque pues yo no aporto, perdón, y las personas que me aportan, pues sienten, no se ven retribuidas o no se sienten en una reciprocidad hacia conmigo, ¿no? Entonces digo, es Sí, por ejemplo. importante como ese balance. Igual invito a la gente que si quieren que hablemos un poquito más de todo este tema, pues de la seducción, del valor sólido como persona, del valor en el mercado intersexual, ¿no? Porque depende de muchas cosas, si eres hombre, mujer, qué edad tienes, tu estatus, tu valor digo, como individuo y demás. Y esta parte de la seducción que sería como el conjunto de herramientas que te permiten presentar ese valor sólido hacia los demás de una manera adecuada para generar lazos, conexiones o vínculos con los demás de manera sana, ¿no? O sea, yo parto de la premisa de que estamos trabajando esta parte de una
sana masculinidad y desmitificando muchas cosas de esto como famosísima hombres deconstruidos, masculinidad tóxica y estos términos que creo que no son adecuados. Entonces partimos de esa premisa y les digo, si les interesa pueden mencionárnoslo y podemos llevar el tema un poquito más allá, ¿no? Digo, de la parte de la seducción y con lo que hemos hablado, pues también viene un poquito de la mano, evidentemente, y sobre todo cuando caes en este tipo de problemas, la parte del rechazo, ¿no? ¿Cómo manejar el rechazo? No sé, en este caso, citando un estoico, diría, no es personal, simplemente es, pues, es una incompatibilidad y pues salgo intransigente, sigo con ello. Y lo maneja de una manera resiliente y pues segura, ¿no? Porque pues nada le afecta, ¿no? Entonces, o eso es lo que buscamos, ¿no? Aquellos que hemos pues estudiado un poco, estamos más interesados en esta parte de la filosofía estoica, lo cual creo que aquí todos un poco lo somos y las personas que nos estén escuchando les recomendamos bastante que se den la oportunidad de acercarse un poquito, o por lo menos conocer un poquito esta parte de la filosofía estoica. Pero bueno, continúo contigo, Beto. ¿Tú qué opinas? Esta parte de la seducción va de la mano con el rechazo. ¿Cómo se maneja el rechazo? Sí, es que, a ver, primero hay que entender lo que tú dices, ¿no? La seducción va de la mano al rechazo, porque una propuesta de cualquier tipo, ¿sí? O sea, ya sea en el ámbito de ligue o en el ámbito profesional, va a tener una respuesta, ¿no? O sea, dos en realidad. ¿Sí o no? Simple y sencillo. Lo que Claro, nosotros tenemos que entender es esta parte de que el rechazo no te define como persona, ¿sí? Y nosotros como seres racionales tenemos la capacidad, digamos, de catalizar esta situación, porque si tú o sea, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el reino animal, y lo decía Peterson en 12 reglas para vivir en su primer capítulo, de cómo funciona el sistema de las langostas, ¿no? Que cuando no consiguen a la hembra o pierden una batalla, básicamente están cabizbajos el resto de su vida. Nosotros podemos hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos diferenciar racionalmente esta parte y entender que un rechazo, ¿sí? Como dijiste tú al principio, no es personal, es solo un rechazo, ¿no? No puede ser compatible con todos, no le puedes caer a todos, no le puedes gustar a todos, ¿sí? Y no lo puedes hacer todo. Entonces tenemos que aprender a manejar este no. ¿Cómo? Desapegándonos de los resultados. ¿Cómo te desapegas del resultado? Tienes que dejar a un lado la expectativa, porque son las expectativas que tú tienes las que te engañan y te sugieren cosas que pues cuando no llegan te decepcionan. Cuando tú ves más allá de la expectativa, ves más allá de la decepción. Entonces, eso ya no define tu valor. claro. Agus, ¿tú qué opinas? A ver, yo voy a hablar plenamente de lo que es el riesgo para el seductor o la persona que estudia seducción. El riesgo justamente es parte esencial para el seductor porque es estar poniéndote en una posición que constantemente está fuera de tu zona de confort, siempre tomando la iniciativa, ¿no? Teniendo este rol masculino de poder acercarte a un grupo de personas, a la mujer que te gusta o a quien sea, y poder sacar una plática, empezar a poner en práctica lo que sería esta venta, ¿no? De uno mismo para con los demás. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos tomando un riesgo, justamente el riesgo tiene dos caras de la moneda. Una cara es justamente que nos pueden aceptar y que está todo bien y que tenés el final feliz y todo eso. Y la otra cara de la moneda es justamente aceptar que si nos rechazan, ya está, no hay nada más que hacer. Ahora, como lo dijo Beto, ¿no? Un factor importante para combatir, digamos, lo que es el miedo al rechazo una vez que ya te animaste a tomar ese riesgo, es justamente sacarte todo tipo de expectativa. ¿Y qué te puede ayudar a vos a sacarte todo tipo de expectativa que tengas así en la cabeza? Es justamente entender que si a vos te rechazan, no te están rechazando a vos como tal, porque simplemente están rechazando la primera impresión que tuvieron de vos, que quizá que no fue la mejor, porque si vos sos una persona que recién está comenzando en el tema de la seducción, no vas a ser una persona experta, no vas a poder hacer lo que hacían seducción, los seductores esto, ¿no? De las grandes escuelas como es, qué sé yo, Neil Strauss, Mystery, incluso no más contemporáneos, Mario Luna, no sé, todas estas figuras, ¿no? Estos referentes de lo que este tipo de dinámica social. Vamos a fracasar un montón de veces
pero inevitablemente en el fracaso de estar intentándolo y tomando la iniciativa y todo eso es donde empezamos a generar abundancia una vez que empezamos a tener éxito. Porque cuando construimos esa abundancia es más fácil que nos despeguemos del resultado, porque es decir, no me salió con esta persona o con este grupo de personas, listo. Con el siguiente grupo de personas será. Y hasta ahí llegué. No tengo por qué quedarme pensando que no me aceptaron o que me trataron mal porque yo tartamudeé o porque soy bajito o porque soy gordo o porque soy, no sé, cachetón, lo que sea. No importa. Yo soy las No dos. importa. Cámara, sin echar de habladas, güey. Yo soy las dos. Ah, lo patea. Bueno, pero es básicamente eso. O sea, es entender que no te están rechazando a vos como persona porque no te conocen, no saben quién son ni de dónde venís, no saben tu historia. Y probablemente, si se dieran el lugar y el tiempo de conocerte a vos como tal, probablemente ese rechazo eh, inevitablemente se termina transformando en una aceptación, en algo que pasaría más, pero justamente no llegamos a tener ese resultado por falta de práctica. Nada más, es simplemente eso. En pocas Ok. palabras, el Agus dice, me tienen miedo al éxito. Mira, Efectivamente, son unos cagones, hay que empezar a hacer las cosas como corresponde. ahora sí que con lo que dice Agus, me gustaría cerrar con esta parte de que alguien dijo una vez, no existe un rechazo permanente, solo un rechazo transitivo. Y va de la mano con lo que dice, rechazan tu versión actual por X o Y circunstancias, ¿no? Pero eso sí estoy muy de acuerdo. O sea, no hay un rechazo permanente, son rechazos transitivos. Y para evitar eso, bajar ese número, hay que trabajar en esa parte. ¿Tú qué opinas, padrino? Ok, yo voy a aventar una locura, ¿ok? Aquí a lo mejor todos nos quedamos medio cuadrados. ¿Qué es lo que pasa? A ver, retomando la parte de Agustín, tú tienes que generar la personalidad o los pilares suficientes que sustenten la personalidad para poder confrontar el rechazo. ¿Por qué? Retomando las palabras que dice un seductor que estábamos estudiando, tú eres el premio. ¿Quién es el más importante en la relación? Tú. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no tienes los pilares necesarios para sustentar esa personalidad, cuando te rechazan, sucede que te cabizbajas, sientes que no puedes con ninguna, sientes que ya valió madre el mundo, sientes una infinidad de cosas que no tienen explicación en una mente lógica. Porque la lógica del hombre se basa a encerrar todo en cajitas, cajitas con eventos casi inmediatos. Y entonces, si tus eventos casi inmediatos te dicen que eres un pendejo, bueno, vamos a manejarlo de otra manera. Si la historia que te cuentas o con la cual confirmas tu identidad te dicen que eres un pendejo, que no sabes ligar, que no tienes ni... que no tienes nada, que nadie, no le puedes aportar a nadie nada y demás. Si la historia que te cuentas es esa, ¿qué te va a pasar a la hora que te rechacen? Me rechazaron porque soy un pendejo, no tengo nada que aportar, no tengo que... Y entonces te sucede la cosa de que entras en ansiedad y entras en frustración. Y cuando una persona entra en frustración, lo único que hace es entrar en un círculo vicioso en el que confirma y reconfirma sus ideas. ¿Por qué? Porque Y el eso cerebro... determina su identidad. Y eso determina su identidad. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene otra condicionante más que es muy cabrona. ¿Cuál es? El sentido de preservación y la conservación de energía. Entonces, ¿qué es más fácil para el cerebro? ¿Cambiar la mentalidad o sostenerla? Sostenerla porque no gasta energía. Porque se la confirma. Porque es mucho más fácil para el cerebro creer esa idea firmemente. Y entonces lo que hace el cerebro es que de manera muy probablemente más consciente que inconsciente, volverte a llevar a los mismos hábitos que te generan esa idea de ti mismo y que te hacen creer que el rechazo es lo peor que te puede pasar. Y esto no solamente aquí, sino lo puedes traspolar a más allá de esto. No solamente en la seducción y en las morras, sino en el trabajo, en la escuela, en los estudios, en las metas de vida y demás. Y entonces tú tienes que tener en cuenta y tienes que saber que tu cerebro siempre va a buscar la manera de gastar menos energía. Y es Te un digo, pedo, claro, güey. sí, Ahora, desde un punto de vista biológico, claro. voy a tirar una oscura. Ni tan oscura.
Una manera perfecta de ser un seductor es en que eres bueno y explicando estas tres partes que mencionaba yo anteriormente, que te permita expresar tu universo interno, que tenga un impacto en los demás y que seas bueno en ello. Ejemplo, eres un pianista excelente, ¿no? ¿Dónde crees que vas a ligar más? Un ejemplo, ¿no? No por tirar aquí a un amigo que está en redes sociales o yendo a tocar el piano. ¿Dónde te va a funcionar más? Generando emociones a través de la hipergamia. Piano. Ta, 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 ta. Sí, justo. Ese es Mira, Justo, un... pero es que a ver, para hablar de eso tendríamos que meternos ya a este tema de la Sí, sí, preselección sí, y la sí, sí, sí. hipergamia, claro. que yo creo que ya Eso se va nos da por para otro otro lado. podcast. Sí, sí, se va para Ya otro les lado y dimos, ya les sí, sí, dimos tenemos. demasiado. Sí, y mira, haciendo un pequeño spoiler de lo que comenta el padrino, él lo que menciona se llama nicho. Y aquí voy a citar de todo lo que han mencionado ustedes a una persona de la que creo que todos hemos aprendido algo alguna vez, se llama Mario Luna. Entonces una cosa es el que se te resbale, que es el desapego al resultado. Y la segunda es esta, lo que mencionaba el padrino. O sea, tener un nicho. O sea, es como, por ejemplo, decir, yo sé, yo soy músico, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a tener mayor atención de las personas? Ojo, no hablo exclusivamente de seducción o ligue, pero es como, ¿dónde voy a tener mejor atención o dónde voy a ser más apreciado? ¿Tocando en un escenario o leyendo en una biblioteca, ¿no? O sea, es como, ok, a lo que soy, si sé venderlo mediante mis herramientas de dinámicas sociales, pues lo voy a saber proyectar mejor, ¿no? Sobre un nicho específico o un objetivo específico, ¿no? Entonces digo, voy de la mano con eso. Entonces, y también lo que mencionaban un poquito de esta parte de, de la paradoja que le comentamos hace ratito, y de lo que dice el padrino, ¿no? Esta identidad que sostiene a la persona y que si no eres y no retroalimentas de manera adecuada como esta intención en tu mente, pues entras en ansiedad y demás, va de la mano con esta parte del valor sólido, ¿no? O sea, es más fácil que se te resbale o que no te afecte tanto el rechazo cuando tú dices, ok, ¿qué clase de individuo soy? No sé, o sea, soy una persona que ha logrado esto, ha hecho esto, ha cumplido sus metas, tiene hobbies, pasatiempos, es carismático, sociable, tiene confianza, seguridad, le gusta compartirse con los demás. Entonces, cuando no tienes una interacción adecuada, pues literalmente te resbala, porque es como de, ok, esta persona se perdió del privilegio, pensando en lo que mencionaba, ¿no? De la Ajá. mentalidad de premio, de que yo me compartiera con esta persona, ¿no? Entonces, ok, en este caso este rechazo es transitivo y, y pues ya lo intentaré en otra ocasión y si no es con esta persona, aprenderé de esta experiencia y trataré de llevarlo hacia otro lado, ¿no? Porque, digo, siendo objetivos, a lo mejor quitando esta parte, un poquito de sustancia de esta parte, pero siendo objetivos, es como, ¿a quién no le gustaría relacionarse con una persona que tiene bastante valor sólido como individuo? Es como decir, ah, no sé, yo conozco a fulanito y fulanito es este arquitecto y le ha ido muy bien en la vida y siempre lo veo subiendo fotos de, no sé, de sus viajes y hace experiencias nuevas y ha conocido el mundo. Y hace 3 meses hablé con él y me dijo que le dieron un ascenso en el trabajo y está muy bien de salud. Y vi una historia de hace una semana que ya rompió su récord en el gimnasio. Entonces, o sea, ves el valor de esta persona y lo que te comunica y dices, güey, pues ¿por qué no me relacionaré con una persona que está enfocada, está centrada, con sentido, propósito y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que sustenta a lo que decía, por ejemplo, el padrino, ¿no? Pero al contrario, ¿no? Si no sé, me la vivo de fiesta en fiesta, este, no cumplo, no sé, ni con lo más básico que es dormirme mis 8 horas, o rompo mis promesas, o decepciono a la gente, no sé conversar, soy muy reactivo, no tengo manejo de mis emociones y demás, pues obviamente generas esta repulsión, aunque sea indirecta hacia las personas, porque puedes ser muy hábil al conversar y demás, pero vas a subcomunicar eso y al final es repulsivo, ¿no? Y generas esta reacción en las personas. Y recordemos, ¿no? Lo que es este reactivo repulsivo y pues alejas a todos de este círculo, ¿no? Entonces, digo, va por ahí. Yo creo que con esto, por hoy, estaríamos concluyendo este primer podcast. Me gustaría que todas las personas que nos vean, si tienen la oportunidad de ponernos ahí en la cajita de comentarios qué les interesó, cuáles son los temas que les interesó, si les gustaría que trajéramos algo nuevo a la mesa o que desarrolláramos un poquito más a profundidad con lo que hemos trabajado. Me gustaría sus conclusiones de este primer podcast o algo breve. Comienzo contigo, Beto. Pues bueno, para hacer un resumen, hemos hablado de cómo se redefine la masculinidad
hemos roto algunos paradigmas como esta parte de la masculinidad tóxica. Vuelvo a decir, la masculinidad no puede ser tóxica. Si es tóxico, no es masculino, amigo. Es así de simple, ¿sí? Hemos también visto esta parte de la seducción manipulativa, la seducción que no manipula, entre muchas comillas, porque siempre hay una manipulación implícita, donde hemos visto también cómo afecta muy por arribita el tema del valor social, la hipergamia y la preselección, ¿no? Yo creo que para los que nos están escuchando puede ser enriquecedor, digamos, enterarse de todo esto. Igual, si ellos quieren profundizar estos temas, que nos lo dejen ahí en la cajita de comentarios, porque nosotros podemos ir sacando temas o subtemas de todo esto que hemos hablado para profundizar más y pues servirles a ellos también, ¿no? Así que de momento muy productivo, amigo. Gracias, Beto. Agus. Bueno, yo encuentro totalmente interesante porque yo soy un apasionado, un curioso, digamos, sobre todo lo que significa seducción, hacer las respectivas distinciones y entender también qué papel tiene la masculinidad, digamos, en el ámbito de la seducción y también, ¿no? La distinción de lo que sería supuestamente una masculinidad tóxica como lo pintan hoy en día y todo esto. Yo creo que tenemos demasiados temas para exprimir de una buena forma, pero hay que ir estructurándolos de una buena manera porque como estuvimos diciendo no sería congruente soltar todo el conocimiento sin tener como, por así decirlo, los cimientos de la casa, ¿no? Que vayan a sostener todo ese trabajo que vayamos a hacer de forma posterior. Entonces, necesitamos, digamos, asentar lo que sería, digamos, la seguridad, el camino de vida, asentar todos estos conocimientos de una buena forma para que de esa manera la casa se pueda sostener a largo plazo, para que podamos ser congruentes con nosotros mismos, porque insistimos mucho en esto. La congruencia es algo característico en los hombres. Necesitamos ser congruentes y necesitamos trabajar por algo y creer en algo y tener este propósito por más de que nosotros sintamos que no hemos conseguido el propósito como tal, estar persiguiendo, estar probando, estar ahí en la guerra, al pie del cañón como corresponde para sentirnos realmente que estamos haciendo algo útil con nuestra vida y no solamente enfocándolo en las mujeres o en la fiesta o en el alcohol o en los vicios que al fin y al cabo es hedonismo vacío. Entonces, tenemos que estar de forma constante persiguiendo algún objetivo y en base a eso después vamos a subcomunicar todo ese valor en la seducción y vamos a tener mejores resultados y todo eso. Y vamos a poder lidiar también mejor con el rechazo porque nos vamos a saber conocedores de lo que nosotros valemos como personas. Y ahí es donde comienza realmente el valor. El rechazo a mí no me afecta porque yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy, yo sé de dónde vengo, yo sé lo que me costó a mí construir todo lo que tengo hoy en día. Entonces por eso me sé valioso. Gracias, Agus. Padrino. Lo único que tengo que decir como conclusión final es... Ya estoy durmiendo, güey. Sí, sí, sí. Lo que digas con la boca lo sostienes con los huevos. Llama, Reiner, despierta. Muchas gracias Congruencia. por acompañarnos entre nosotros a este proyecto. Esperamos siga más, por años, que nos dé para mucho tiempo más y seguir tocando temas. Gracias, Padrino. Pues miren, a mí me gustaría cerrar con una frase de Carl Jung, sobre todo este primer podcast. Digo, hemos hablado un poquito de todo. Agus lo resumió bastante bien y ya nos irán diciendo entre la caja de comentarios y también como lo dijo, ¿no? Nosotros tenemos planeado arrancar este proyecto, hacerlo sostenible, pero un paso a la vez, ¿no? O sea, hacer las cosas bien, poner bien los cimientos para que todo lo que les podamos compartir o que sea de su interés, pues se los entreguemos de la mejor manera, de la manera más responsable y pues sí, sostenible. Ahora sí que todo lo que vamos y hemos hablado aquí con la boca, pues es porque lo sostenemos con las bolas, ¿no? Entonces, sí me gustaría cerrar con esta parte, esta cita de Carl Jung que dice: no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Con esto los invito a reflexionar qué partes de su masculinidad quieren iluminar y cuáles quieren transformar o transmutar. Háganse esa pregunta, háganse ese ejercicio y si gustan nos pueden responder en el siguiente podcast. Los leemos, o así también se pueden poner en contacto con nosotros. Ya les estaremos compartiendo todas nuestras redes para que sigan en contacto. Si les gustó el episodio, por favor, compártanlo con sus amigos, con alguien que lo necesite.
No olviden suscribirse. En este caso vamos a estar en YouTube. Vamos a comenzar en YouTube. Entonces nos apoyan mucho suscribiéndose y dándole clic a la campanita para que les notifique de nuevos episodios. Y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias, chicos.